Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a otra Letra Chica de miércoles. Y es posible que estemos acá porque ustedes están ahí, así que gracias. Julieta Núñez Tomás, muy buenas. Jorge Temponi, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy contenta de estar acá, gracias por estar, como dijo Jorge. Con las manos llenas de temas, porque verdad, otra vez, hoy 3 bloques, 3 temas, y con distintos ángulos además. Así que sin tiempo que perder, les adelanto que nos vamos a meter en el mundo del trabajo y en una discusión que a través de un proyecto de ley. Bueno, en el mundo se han aprobado proyectos en varios países y en América Latina, pero en Uruguay está sobre la mesa, que es esto de reducir la jornada laboral sin pérdida de salario y con beneficio para todas las partes. ¿Es posible? Y vamos a seguir hablando de trabajo, Jorge, eso irá más adelante, porque vamos a meternos en la realidad de más de 500.000 de uruguayos y uruguayas que viven con un salario inferior a 25.000 pesos según un nuevo estudio del Instituto Cuesta Duarte. Vamos a estar recibiendo a un especialista allí. Y es de candente actualidad la cuestión del agua y este cruce que se ha dado a nivel político entre el gobierno departamental y el gobierno nacional. Y la visión también de la sociedad civil al respecto. Sigue habiendo novedades, el tema sigue evolucionando y con eso empezamos el programa. Vamos así. Les recordábamos primero nuestro WhatsApp, que es el 092-374-089. 092-374-089, mensajes de texto, con firmita si quieren, mejor, más lindo y más simpático para compartir en pantalla. Recibimos, para comenzar con el tema del agua y con la cuestión tanto técnica como política del asunto desde lo departamental, al ingeniero Guillermo Monchequi, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Gracias, Guillermo. Un gusto estar acá, un gusto. Me aclarabas antes de empezar, decía, ¿es Monsequi o Monsechi? Y hay dos opciones. Es Monsechi o Monchequi. Monchequi es en italiano. El original. Y Monsechi es como me decían en la escuela. Ahí va, que es castellanizado y vale. Exactamente. Sí, claro que vale. Claro, yo iba a ir por el medio camino que era Roño, que era Monsequi. Monsequi dice mucha gente, pero no. Uno o el otro. Exacto, bien. Entonces vamos con Monchequi. Sí, señor. Bien. Entre ayer y hoy se desató una fuerte polémica entre el gobierno de Montevideo, encabezado por la intendenta Carolina Cose, y el gobierno nacional, porque la Intendencia de Montevideo le envió una nota al Ministerio de Economía. A esta hora ustedes ya sabrán las grandes líneas de este asunto y de esta divergencia, para informarle que está en diálogo con el BID, en tratativas por un dinero no reembolsable, una donación del BID, para ayudar a paliar la crisis hídrica del área metropolitana del departamento y del departamento de Montevideo concretamente. La ministra de Economía, Susana Arbeleche, no firmó una nota que era de orden que lo aprobara el Ministerio de Economía para que siguiera ya curso oficial ese dinero del BID. No lo firmó. Y el argumento inicial fue que el gobierno nacional se estaba ocupando de ese tema. La intendenta Carolina Cose se manifestó entonces ayer indignada por esa negativa y hoy el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, directamente dijo: no hay ningún préstamo no reembolsable concedido del BID a la intendencia. Y la intendenta volvió a contestar. Repasamos las declaraciones de hoy en esto que se va sucediendo con los días. Yo no voy a calificar, la verdad me pareció muy fuerte, sobre todo porque en un tema tan sensible, donde obviamente hay factores externos, pero que es un tema muy sensible, el tema del agua para todos, la verdad que no podemos jugar a la política, y mucho menos a la política chiquitita, a ver qué ventajas sacamos. Por eso lo que hicimos es hablar con el director ejecutivo del BID, que representa al Uruguay, y no hay ningún préstamo habilitado a la Intendencia de Montevideo no reembolsable para el tema de la crisis hídrica, ni está arriba de la mesa, ni está habilitado en ese sentido, así que no sé dónde salió. He pasado de estar indignada a estar azorada, verdaderamente, no hay otra palabra. Y no voy a decir que ya no lo puedo creer, porque no lo puedo creer y la realidad me demuestra día a día la capacidad de tergiversar la realidad que existe, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tener un préstamo si no tengo la autorización del Ministerio de Economía? Pedimos la autorización del Ministerio de Economía para poder hacer el trámite formal. La Intendencia de Montevideo le envió una carta al presidente del BID, que conocemos personalmente por habernos encontrado en Denver. Le mandamos una carta explicándole la crisis del agua que había y solicitándole ayuda. Y la presidencia del BID indicó al personal del BID acá
que ayudara a Montevideo. Entramos en tratativas con el personal de BID de Montevideo que nos expresó, existe una gran posibilidad de que le podamos otorgar un préstamo no reembolsable, pero para hacerlo necesitamos el trámite de pedirle autorización al Ministerio de Economía. Por lo tanto, preguntarle al BID si hay un préstamo no reembolsable aprobado, parece una pregunta de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo vamos a tener un préstamo aprobado si el Ministerio de Economía no nos deja? Eso es tergiversar la realidad. Estamos haciendo política, sí. La política que estamos haciendo es estar al lado de la gente haciendo cosas de verdad. La política barata es bloquearnos a la hora de que nosotros queremos ayudar a las personas. Bueno, política chiquita, decía Delgado, política barata, decía la intendenta Cose. ¿Qué piensa acerca de los cómo y los porqués de este asunto del dinero del BID, Monchequi? Bueno, como decía Carolina ahí en estas últimas declaraciones, nosotros estamos realmente sorprendidos porque nosotros efectivamente estamos haciendo una política pública ante un problema de absoluta necesidad que está pasando la población de Montevideo, sobre todo la más vulnerable, la población de Montevideo más vulnerable, que es la que no puede comprarse el agua, así de sencillo. Así venimos trabajando, diciéndolo desde el 13 de mayo, cuando citamos al comité, 15 de mayo, perdón, cuando citamos al comité de emergencia. Hace más de un mes pedimos declarar la emergencia. A partir de ese momento, que no se declaró la emergencia, que nos dijeron que éramos unos alarmistas, ¿tá? Los hechos nos han ido dando la razón. Había un escenario claro de no lluvias, que sigue estando. Había un escenario muy probable de que nos íbamos a quedar sin agua potable. Hoy estamos sin agua potable, ¿sí? Y trabajamos en varias líneas, en un montón de líneas que se vieron, ¿no? Repartimos agua en merenderos, repartimos agua en policlínicas, autorizamos a los médicos de las policlínicas a recetar agua. Y una de las líneas que trabajamos fue, quiero poner un poquito de contexto, ¿no? Fue pedirle a diferentes organismos ayuda a través de los contactos internacionales. Desde el BID se acercaron a nosotros los técnicos de la representación en Uruguay y nos dijeron, tenemos la indicación del presidente del BID de ver cómo los podemos ayudar, ¿sí? Nos reunimos con ellos, pensamos el cómo y el hacia dónde, qué objetivos son, con la seriedad que siempre trabajamos, definimos una primera idea de hacia dónde ir junto con los técnicos del BID y ahí es donde pedimos la no objeción. Esto es importante. Para uno tener un préstamo reembolsable en Uruguay, en una institución cualquiera, tiene que tener el aval, lo que se llama la no objeción del Ministerio de Economía, ¿ok? Y eso fue lo que pedimos por una carta a la ministra Azucena Beleche, que nos contesta que no había autorización para hacer eso, ¿tá? Eso es exactamente como yo lo estoy contando. No reembolsable, no reembolsable es como una donación, es una cooperación técnica que se llama. Y ahí el detalle está entre la charla informal previa cuando se cocina un asunto, un dinero, una ayuda, y cuando se vuelve oficial. Ahí está el salto, porque hoy se siguen sin explicar ciertas cosas, sino porque hoy el senador Gandini hace un rato en Twitter publicaba una carta, es como que le pidieron una información oficial al BID en Uruguay, a ver si hay o no un trámite en curso por un dinero, y le contestan no hay nada. Lo que dice el BID en esa carta es lo obvio. Hoy no hay hay varias cooperaciones de otras cosas, no hay una cooperación responsable porque justamente la carta que nosotros mandamos es para iniciar el proceso de tener una cooperación. Las reuniones anteriores no son reuniones informales, son reuniones técnicas de preparación. Pero no es oficialmente un trámite en curso. Exactamente, no se inicia un trámite en curso porque uno para presentar tiene que haber una posibilidad, no voy a decir por las dudas, digamos, ¿no? Ese trabajo previo se hizo y se pide para comenzar el camino. Y lo cortan de abajo, argumentando medio increíblemente que la Intendencia no tiene las prerrogativas para eso. La Intendencia es la que lidera el comité de emergencia departamental, según el sistema de emergencia. Nosotros estamos trabajando en ese rol. Nosotros ya convocamos más de una vez a los comités de emergencia, más de una vez al SECOED, y estamos trabajando todos los días en esa dirección. Entonces, en cuanto a esto puntual, porque ahora quiero hablar un poco, unos minutitos del futuro de todo esto desde su visión de desarrollo ambiental, pero esta movida,
esta batalla, una vez que Economía dijo no y el gobierno central claramente está en contra, ya está, fue. Está bloqueado. Ya está, del BID plata no van a recibir. La porque posibilidad que habíamos trabajado con el BID de obtener fondos de cooperación no reembolsable para hacer llegar agua a las poblaciones más vulnerables no va a suceder. Bueno, entonces si superamos estos intereses mezquinos, chiquitos, como se quiera llamar, capaz que ahora del gobierno nacional le piden al BID y el BID se lo da directo a Economía. Y no lo sé. Yo lo que sé es que esto estaba avanzando y no avanzó. Ojalá que el gobierno le pida, porque ojalá que el gobierno tome conciencia, que me parece que no lo ha visto hasta el momento, de la gravedad de la situación actual. Decían, las conversaciones veníamos avanzando. ¿Cuánto dinero, Eri, para que ya eso tenían definido? Nosotros habíamos hablado alrededor de $100.000. Para agua embotellada. Para hacer llegar agua embotellada a extender el público en las policlínicas. Nosotros a los médicos hoy le autorizamos, los médicos pueden recetar de acuerdo a las observaciones del Ministerio de Salud Pública a un cierto público. Ahora, como el agua está peor, queremos ampliar eso y, por ejemplo, llegar a todas las embarazadas. Ese era uno de los objetivos que nos llegaba, que a cualquier embarazada se le pueda recetar agua y que la tenga gratis, digamos. Esa era una de las líneas que trabajábamos, que había que afinarla después que tenés la no objeción del Ministerio de Economía. Ahora no tiene sentido, digamos. Que lo vamos, por supuesto, nosotros vamos a seguir trabajando con presupuestos nuestros, ¿no? Como hemos estado haciéndolo hasta el momento. Es decir, las líneas de trabajo son las nuestras. Me imagino que para desarrollo ambiental, para toda la intendencia, por supuesto, ¿no? Pero para desarrollo ambiental es una catástrofe esto, es decir, lidian con problemas de distinto tamaño y de repente esto es un monstruo, es un problema monstruoso. No quiero ser catastrófico o sensacionalista, pero evidentemente el futuro está muy comprometido. ¿Cómo ve ese futuro para Montevideo, el área metropolitana, la calidad del agua? La cantidad del agua, porque una cosa es que el agua siga bajando de calidad y otra es que nos quedemos sin agua definitivamente en un momento. ¿Qué futuro ve y a qué apuestan? Mira, más que el futuro, el presente. Ya hoy tenemos un problema y un problema muy grave. Nosotros hace un mes hacíamos una pregunta en el Comité de Emergencia y la planteamos también en la reunión con el Ministro de Ambiente cuando nos citaron a los intendentes y a los equipos. En ese momento, todo lo que teníamos sobre la mesa, lo que nos decía OCE, lo que nos decía Inumet era: el escenario más probable, que no quiere decir el único, porque uno no puede adivinar, el escenario más probable es que no haya lluvias importantes hasta la primavera tardía, octubre, noviembre. Eso fue lo que nos dijeron. Entonces nosotros dijimos, y las reservas de agua están en 4,5 millones de litros, ¿tá? De metros cúbicos, perdón, en Paso Severino. Con ese escenario, ¿vamos a empezar a movernos ahora? Declaremos la emergencia, empecemos a actuar, porque es prácticamente inevitable que nos vamos a quedar sin agua potable, ¿ok? Nos dijeron, vamos a esperar que llueva. ¿Ah? Nosotros, uno en una crisis, espera que pase lo mejor, pero trabaja para lo peor. Hoy estamos peor que hace un mes. ¿Por qué? Porque hay menos agua en Paso Severino, creo que está por abajo de los 3 millones, o sea que ese escenario se va a seguir agravando indudablemente, y por más que llueva, recuperarse va a llevar mucho tiempo. ¿Y sabes lo que está pasando? Lo que está pasando, y el gobierno lo que está diciendo, distinguiendo entre agua potable y bebible, el agua no es potable. Potable quiere decir para consumo humano. Bebible se bebe un líquido, digamos, cualquier líquido se bebe. El asunto es que vos lo puedas consumir. Esa agua no potable. Y lo que está pasando es que la realidad se está ajustando, y se está ajustando bastante bien. Se mejoraron las cadenas de distribución, hay agua embotellada, la distribución mejoró, no sé qué, salvo para el que no tiene para pagarlo. Entonces, más que nunca, hay que poner el foco en los más vulnerables. Hay que poner el foco en la gente que no tiene plata para pagar el agua. Y es en esa dirección que hemos trabajado y que creemos que hay que seguir avanzando en esa dirección. Un par de frases para cerrar a propósito del Santa Lucía como bueno, la fuente histórica y principal. Desde Desarrollo Ambiental, ¿cómo ven el tema presente y futuro del río? Bueno, hoy hubo una reunión de la cuenca donde no se presentó OCE y no se presentó el Ministerio de Salud Pública, medio sorprendentemente. Hay que seguir trabajando. El Frente Amplio había presentado una propuesta de fuentes alternativas de agua por la represa Casupá, que este gobierno detuvo. Ya estaba el proyecto pronto, se detuvo. Hay que seguir trabajando, hay que entender que el cambio climático llegó para quedarse y hay que prever y hay que trabajar hacia adelante. Hay que trabajar mucho pensando hacia adelante, pero también hay que entender, y yo vuelvo a decir lo mismo, y perdón que insista con esto, que hoy tenemos un problema. Hoy está saliendo
de la canilla, ¿tá? Agua que no cumple con los parámetros bajo ningún concepto de agua potable, ¿tá? Y que el Ministerio de Salud Pública mueva los parámetros no arregla el problema, digamos, ¿no? Y eso, insisto, perjudica a los más pobres. Y como me dice una amiga, el problema es que los más pobres no se quejan. Y nosotros tenemos que pensar en esa gente, en la gente que no se queja. Y por eso estamos yendo a los merenderos, estamos yendo a los refugios de animales, ¿tá? Porque esa agua no se puede tomar en condiciones normales. Usted seguro que no toma en su casa agua. Está tomando agua de una botella. No, hace días que no. No se puede, ¿tá? Bueno, le estamos diciendo a la gente, tomala igual, si no podés comprarla. Y ya llegó el tiempo de reconocer de que hay que resolver el problema del acceso al agua embotellada mientras se recupera la situación y mientras se piensa hacia adelante. Por hoy, muchas gracias, ingeniero Monchecchi. Habría mucho más para conversar. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Y de hecho, para seguir conversando sobre el tema, nos vamos con Juli al otro rincón del estudio. Así es, Jorge. Esta última pregunta fue el puntapié perfecto para empezar a desarrollar este tema, porque, como lo decían recientemente, hace 20 días se fijó para hoy la fecha de la sesión de la Comisión de la Cuenca del Río Santa Lucía, en simultáneo con el Consejo Regional del Río de la Plata y su Frente Marítimo. Las organizaciones presentes en estos organismos denunciaron horas antes de estas sesiones que sorpresivamente ni OCE ni el Ministerio de Salud Pública se iban a presentar a estas sesiones. En ese marco hubo una manifestación en Dinagua y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida presentó 10 exigencias ante la crisis hídrica. Esta situación es preocupante y preocupa a las organizaciones de la sociedad civil. Por eso es que las recibimos hoy aquí. Nos acompañan Carmen Sosa de la Comisión Nacional por Defensa del Agua y la Vida, y Andrés Seré de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias por acompañarnos. Vamos a arrancar con algo bien básico, les voy a pedir brevedad, pero me parece importante dejarlo sentado al principio de esta conversación. El artículo 47 de la Constitución de la República dice que el agua es un recurso natural esencial para la vida y que el acceso al agua potable constituye un derecho humano fundamental. ¿Podemos decir entonces que el Estado está violando la Constitución de la República? Sí, exactamente. Desde el 2004, va a ser 20 años. Desde que se votó se está violando el artículo 47. Y ese artículo 47 tiene otra parte que para nosotros es más importante que eso, que es muy importante, que dice que toda la gestión de los recursos hídricos deben contar necesariamente con la participación, gestión y control de la ciudadanía. Y es lo que no se ha cumplido hasta ahora. Por eso creo que hemos llegado a esa situación, nosotros estamos convencidos de que llegamos a esta situación, porque en realidad hubo una mala gestión, no se cumplió con lo que dice el artículo 47, si no, no estaríamos en esta situación. Es decir, más allá de la situación excepcional que estamos viviendo por el periodo de sequía, hubo errores desde hace muchos años que llevaron a esta situación. Exactamente, hubo errores de malas decisiones que no se tomaron, voluntades políticas que no existieron, y bueno, llegamos a esta situación. Por eso decimos que a nosotros este tema de sequía no nos sorprende. Nos alarma muchísimo y estamos muy preocupados, pero no nos sorprende, porque la gestión que se ha hecho con los recursos hídricos han sido apuntadas solamente a la ganancia del gran capital y no considerar el agua como un derecho humano. El derecho humano siempre ha quedado de lado. Estas exigencias que presentan hablan en realidad de las necesidades que tiene esta crisis. Se decretó una emergencia hídrica por parte del presidente Luis Lacalle Pou, sin embargo, parecería necesario acompañar eso con recursos. ¿Hay recursos asignados? ¿Qué recursos se necesitan en este momento para poder llevar a cabo esta crisis hídrica? Más que recursos se necesitan políticas. No es una cuestión de falta de dinero. En este momento estamos consumiendo agua que es prácticamente del Río de la Plata. Es lo que propone el proyecto Neptuno. El proyecto Neptuno propone extraer agua del Río de la Plata y tomarla. Es lo que estamos haciendo ahora. Es lo que no funciona. Sin embargo, el gobierno en este momento decide seguir adelante con el proyecto Neptuno y que el Estado le tenga que pagar a la empresa, al concesionario del proyecto Neptuno, la plata, digamos, el costo del agua, de todo el costo multiplicado por un buen coeficiente, para extraer agua que actualmente está demostrado que no nos sirve.
Entonces, no es solo una cuestión de recursos, por supuesto que hacen falta recursos, pero además hace falta una buena política estratégica de control, de políticas, de restricciones. En la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, el Consejo Regional de los Recursos Hídricos del Río de la Plata, son los ámbitos que la ley reglamentó, con los que la ley reglamentó el artículo 47 de la Constitución cuando se aprobó en 2004. No son los ámbitos de participación que uno esperaba, evidentemente, son ámbitos bastante restringidos. Por ejemplo, no son ámbitos que no son vinculantes. Entonces, se pueden tomar decisiones, se pueden hacer sugerencias, pero no son ámbitos que que sean vinculantes para las políticas que lleva adelante el Estado. Son ámbitos donde se discute y se aprueban cosas por consenso, lo cual también te imaginarás que con la amplia variedad de organismos y organizaciones sociales que integramos la comisión es bastante difícil a veces, porque evidentemente no están solo los intereses de las organizaciones sociales, de la sociedad civil, también están los intereses políticos, intereses partidarios, hoy vimos unos cuantos, es bastante complejo el tema. Pero bueno, es el ámbito con el que se nos dio para participar. Ahí hay un amplio conjunto de mociones que ha presentado muchas veces la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, que hemos presentado desde la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. De hecho, las organizaciones sociales somos los que más proponemos mociones en esos ámbitos y rara vez se aprueban. Te diría que a veces hasta ni siquiera se ponen a consideración, digamos. Entonces, no es solo un tema de recursos, es una cuestión política y de responsabilidades políticas. Hoy, por ejemplo, en la Comisión de Cuenca no había responsabilidades políticas. Bueno, ya vamos a desarrollar quizás hacia el final Adelante, cómo se llevó a cabo la sesión de hoy. Pero antes quería preguntarles también, porque esta cuestión de las necesidades de políticas y de los reclamos también, de alguna manera, incluso ha pasado en estas últimas manifestaciones que se han llevado a cabo, como que parecería que no es un tema que termina de calar profundamente en la preocupación popular. Es decir, sí es un tema que está en las conversaciones, pero a mí personalmente me llama la atención, por ejemplo, la poca cantidad de personas que hay en las manifestaciones. ¿Puede tener esto que ver con la falta de información? Hay una de las 10 exigencias que presentaron en la manifestación de hoy, en la sesión de hoy, que tenía que ver justamente con el acceso a la información de calidad de la población. ¿Cuáles son las necesidades en ese sentido? Bueno, como decía Andrés, la ley 18.610 fue la que reglamentó la reforma constitucional. Y entre las tantas cosas que dice esa ley, por ejemplo, hay un artículo que dice que el gobierno está obligado a dar información ambiental, educación ambiental a la población. Por eso te decía hoy al principio que si la reforma se hubiera cumplido, seguramente no estaríamos en esta situación, o por lo menos no habría poca gente en las manifestaciones, porque no es fácil comprender, digamos, cuando tenés toda una estructura política, toda una estructura informativa que te dicen que esto es un problema de la sequía, cuando en realidad la sequía lo único que hizo fue visibilizar un problema que tenemos hace años. Fíjate que nosotros somos un país que estamos sentados arriba del agua dulce. Tenemos muchísima agua dulce. Sin embargo, la agroindustria se lleva el 80% de nuestra agua. Nosotros consumimos menos de un 10%. El agua que consumimos que tenemos para consumo humano es menos de un 10%. El 80% de toda nuestra agua se la lleva el agronegocio. Las pasteras, UPM, los arroceros, los ganaderos, las embotelladoras, esos consumen el 80%. Sin embargo, todo ese agronegocio no paga un peso, porque desde el año 78, en el Código de Agua, una ley de la dictadura, dice que cuando tú extraes agua tenés que pagar un canon. Nunca se cobró ese canon. O sea que todos están usando en este momento agua dulce y gratis. En este momento en el que hay restricciones, en el que hay recomendaciones a la población de usar menos agua, eso no se ha modificado para nada. Eso no se ha modificado. No solamente están tomando el agua dulce, sino además no pagan. Los únicos que pagamos son los que tenemos agua salada. Y eso es un problema esencialmente político. Esto no es un problema ambiental, es un problema político. ¿A quién dirijo las políticas? ¿Si a defender a la población o a defender al negocio y el capital? Bueno, los gobiernos han decidido defender al capital por infinidad de razones que estamos
absolutamente en desacuerdo, pero así. Y con respecto a lo que me decías de la información, sí falta educación, porque la ley dice que la población debe recibir educación ambiental y que falta información también. Lo venimos diciendo desde que se formó la DINAGUA, desde el 2009 que venimos participando, insistiendo en que información, educación para la población, bueno, llegamos a este punto que lamentablemente mucha gente nos dice, ay, pero si lo hubiéramos escuchado, las cosas que ustedes decían, todo lo demás. Digo, le contesto lo mismo, lamento haber tenido razón, lamento. Para hacer una acotación, cuando hablamos de información, hablamos por supuesto de una amplia variedad de información, pero por poner un ejemplo que me parece que la gente lo puede entender muy sencillamente. Una de las cosas que la Asamblea por el Agua se propone desde sus inicios es la elaboración, la medición propia, la tenencia propia, la apropiación de las medidas de la calidad del agua del río y la que se consume, la que se distribuye por las canillas. Es una de las mociones que se ha presentado desde el comienzo de la Comisión de Cuenca, que es que OCE publique en tiempo real y en formatos abiertos todos los análisis que realiza sobre el agua bruta y sobre el agua que se distribuye en las cañerías. Es una cosa que no hemos obtenido, pero no es una cuestión de este gobierno, es una cuestión que ningún presidente de OCE, y hoy tuvimos que puntualizárselo al expresidente de OCE, no lo ha hecho. Es un derecho humano saber cuáles son los análisis y cuáles son los resultados del agua que estamos consumiendo. Recién, hace un par de días, a partir de esta declaración de emergencia hídrica, se publicaron algunos parámetros de lo que fiscaliza la URSEA, que es la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, y algunos parámetros de salinidad que toma la OCE. Pero son algunos, ni siquiera son todos, estamos lejísimos de ser todos. Entonces, digamos, hablamos de cosas que pueden ser súper amplias, hablamos de cosas muy concretas, que no hemos tenido cabida y lo hemos presentado infinidad de veces en la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía. Fíjate lo paradójico de esto, ¿no? Porque nosotros siempre reclamamos, lo cual es correcto, que cuando vamos a consumir un producto del supermercado en el paquete diga cuánta sal, cuánto azúcar tiene, todo. Y el agua, que es el principal elemento, no sabemos lo que tiene. Además de esta situación, ¿no? Pero en cualquier situación deberíamos tener clarísimo qué es lo que tiene el agua. Todos deberíamos saber qué es lo que tiene, ¿no? Exacto. Carmen, Andrés, les agradezco un montón estar acá, de verdad, más valiosísima esta información para tener en cuenta cuáles son los reclamos y estemos atentos y atentas porque este tema va a seguir. Una de las propuestas también tiene que ver con la tarifa de OCE. ¿Qué va a suceder en los próximos meses? ¿Se va a seguir cobrando la tarifa de igual manera teniendo en cuenta la disminución grandísima en la calidad del agua que consumimos? Bueno, vamos a tener que estar pendientes de todo eso. Ahora vamos a cambiar de tema y los esperamos y las esperamos en el próximo bloque. A 35 a punto de ser y 36 en toda la República Oriental del Uruguay. El MPP presentó un proyecto de ley que propone reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales sin afectar el salario. Apunta al bienestar de las y los trabajadoras y trabajadores, mejorar su salud, tener menos estrés, poder compartir más tiempo con la familia, con los afectos, incluso poder estudiar, vamos, a vivir mejor. En este momento, en la actualidad, Uruguay está tercero en mayor cantidad de horas por trabajador en América Latina con 42 horas semanales. En los países de la región, como lo decías al inicio, que ya se ha avanzado en esto, como por ejemplo Chile y Colombia, donde se redujo la jornada laboral, el cambio se acompañó además con una mejora de la productividad. Recibimos entonces, para hablar del tema, al senador del Frente Amplio, Daniel Cayani, impulsor del proyecto. Daniel, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto estar con ustedes y con los televidentes. Y vamos, un poquito quiero poner la carreta delante de los bueyes en este asunto. Ya vamos a ir a los detalles del proyecto, pero ante todo, ¿sabes qué me llamó la atención? Que cuando en el acto del 1 de mayo se manejó esto como parte de la plataforma,
las reacciones iniciales, tanto del gobierno como de los empresarios, no fueron tan rotundamente negativas como uno pudiera esperar o pensar frente a una propuesta así, ¿no? ¿En qué está la... Digo, tampoco dijeron inmediatamente, sí, hagámoslo mañana. A nivel político, parlamentario, de partidos, de sectores y lo que percibís también de la sociedad civil. ¿En qué momento de la discusión estamos? ¿Cómo viene la mano? No, yo creo que nadie sensato puede estar en contra de esto, ¿no? Es decir, creo que en realidad nosotros tenemos una ley que limita la jornada laboral diaria y semanal, en 48 horas semanal y diaria 8 horas, que es de 1915. De 1915 hasta aquí, el Uruguay cambió, el mundo cambió, las relaciones laborales cambiaron y por tanto nadie sensato puede decir que hace 100 años, o un poco más de 100 años, la regulación que tenemos puede ser la misma, ¿no? Yo creo que en ese sentido estamos todos de acuerdo. Después siempre muchos tienen el sí pero, ¿no? Bueno, el sí pero es la oportunidad, el sí pero cómo lo hacemos, el sí, pero bueno, en cierta medida siempre es importante. Sobre todo avanzar en ese concepto porque para algunos nunca es el momento indicado para avanzar. Entonces me parece que haya por lo menos en primera instancia cierto consenso social y político de que esto es necesario, me parece que es importante. Ahora sí profundicemos en el proyecto en particular. La idea es pasar de 48 horas a 40 semanales en 4 años, ¿no? Progresivamente. ¿Cómo sería esa implementación y con quiénes hay que discutir esto para poder llevarlo a cabo? Sí, a ver, la idea justamente es, hoy nosotros tenemos una limitación de la jornada laboral básicamente de 48 horas, el comercio tiene una de 44, pero la idea es que haya una reducción paulatina y progresiva en 4 años, que sea 2 horas por año, sobre todo para que los impactos no sean tan importantes en algunos sectores de actividad y que además esa reducción de la jornada laboral no tenga una reducción del salario, sino que se mantenga el salario. Por eso la idea es que sea paulatino y progresivo y en 4 años se pueda llegar, una vez aprobado el proyecto de ley, a establecer ese tipo de jornada laboral. Yo creo que es muy importante. Esto es un proyecto que nosotros le presentamos a la bancada del Frente y que la bancada del Frente ahora le va a presentar, le va a dar estado parlamentario, básicamente. Y creo que lo importante es, a ver, yo creo que el Uruguay tiene que debatir estos temas. Como bien decíamos, hace más de 100 años fuimos vanguardia en regular la jornada laboral diaria y semanal. Hoy nos quedamos un poco atrasados. Y creo que además los cambios en el mundo del trabajo, en la incorporación de tecnología, muchas veces son vistos de la parte más negativa. Es decir, bueno, en realidad la tecnología llega y termina obturando empleos en algunos sectores de actividad y la gente se queda sin trabajo. Que eso es un impacto negativo que tiene la incorporación de la tecnología en el mundo del trabajo. Pero hay impactos positivos que tienen que ver con que eso muchas veces redunda en una mejor ganancia para las empresas y para los empresarios. Bueno, este proyecto de ley también intenta decir, bueno, cómo redistribuimos un poco más esa riqueza de manera mejor, mejorando ¿qué? Las condiciones de trabajo de cada uno de nosotros y la jornada laboral, es decir, las horas que destinamos al trabajo diario, sin duda es una de las cosas más importantes de la jornada laboral y de las condiciones de trabajo. Gianni, justo ahí engancho con esto que plantea, porque pensaba preguntarle a continuación cómo se piensa, bien, sin pérdida de trabajo, eso es por ley, o sea, punto. Ahora, ¿cómo no perder productividad para que sea un ganar-ganar también y que el empresariado lo vea viable y funcione para todos y que no se generen pérdida de puestos de trabajo por empresas que cierren, todos estos temores que el empresariado siempre manifiesta? Se me ocurren a priori 2 factores claves. Uno, la tecnología, ¿no? Que hace que se precise menos horas hombre para determinadas tareas. Y el otro, el propio bienestar del trabajador. ¿Puede una persona en menos horas, estando más contenta, ser más productiva, por ejemplo, en 6 horas que lo que produciría en 8 con el peso de esa jornada laboral sobre los hombros? ¿Hay algún otro factor allí para mejorar la productividad? Sí, a ver, las experiencias que se han dado de reducción de la jornada laboral en Uruguay, sin ley, pero con acuerdo a veces entre empresarios y trabajadores, básicamente los impactos que ha tenido es, primero, menor ausentismo, la gente trabaja menos horas pero trabaja más, en términos de trabaja más intensamente y rinde un poco mejor. Eso creo que es importante porque en realidad es un efecto positivo de la reducción de la jornada laboral. Perdón, rinde mejor no proporcionalmente, sino mejor en el... bueno, uno le dedica
como más tarea o más actitud al trabajo que hace, menos tiempo, se organiza mejor. O sea que puede producir más en 6 horas de lo que producía en 8. Pero además creo que acá hay una discusión que es importante. Está bien la productividad Sí. y que mejoremos en productividad en nuestros empleos, sin duda, pero hay determinados sectores de actividad que también es difícil discutir la productividad. Si uno mira cómo se puede medir la productividad, por ejemplo, en el sector educativo o en el sector de la salud, o en algunos sectores de actividad, es difícil, ¿no? Porque ahí uno no hace chorizos o saca, ¿no?, panchos. Uno tiene que tiene procesos diferentes y tiene que medir quizás los impactos de manera diferente. Ahora, si uno compara la productividad que hoy tienen nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras en algunos sectores de actividad con lo que tenía hace 100 años cuando se estableció esta jornada laboral, calculo que la productividad es un poco mayor ahora que hace 100 años, eso sin duda. También hay que discutir con qué se mide la productividad y desde cuándo la medimos. Pero bueno, creo que es un debate importante y creo que lo importante es que esto sea también un puntapié para también discutir aspectos que tienen que ver y que seguramente lo van a discutir ustedes en el próximo bloque, que es aspectos que tienen que ver no solamente sobre el empleo y la cantidad del empleo que se genera en nuestro país, sino la calidad del empleo que estamos generando y cómo también esa calidad del empleo hace a la mejora de las condiciones de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Porque si uno trabaja en un empleo que gana menos de 25.000 pesos o no tiene condiciones laborales adecuadas o además de trabajar 8 horas diarias o algunas horas más y además tiene 2 horas para ir y para volver al trabajo y si además no tiene condiciones para poder sindicalizarse o organizarse, sin duda también estamos hablando muchas veces de las condiciones materiales y las condiciones de vida de nuestros trabajadores. Y creo que esto también tiene que ver con algunos aspectos que creo que el gobierno quizás le ha dejado de lado, sobre todo por los indicadores macro, habla mucho sobre el desempleo, sobre los niveles de actividad económica, pero no habla sobre estos problemas, ¿no? Es decir, los niveles de desempleo que existen, por ejemplo, en los departamentos limítrofes a algunos países, como en el caso de Argentina, doblan la media nacional. La situación de desempleo que viven gurises, o sea, jóvenes, mujeres y mayores de 55 años, sin duda son problemas mucho mayores. Es decir, hay elementos que también hay que empezar a discutir, que este proyecto no los aborda, ¿no?, porque en realidad esto es de reducción de la jornada laboral, pero que sí que aborda las condiciones de trabajo, que me parece que también es importante, porque muchas veces hablamos de los números macro, pero los micro también hay que ponerlos de arriba de la mesa. Daniel, hablabas al principio de estos sí, pero. Uno de esos sí, pero fue del ministro de Trabajo, justamente Pablo Mieres, que habló de los sectores y las ramas de actividad que habría que ver cómo se manejan cada uno. ¿Qué es lo que tienen pensado desde el MPP, desde el Frente Amplio, para cada una de las ramas y las diferencias que tienen? Porque ya lo adelantabas tú también, que por ejemplo servicios ya tiene una jornada menor. Bueno, a ver, nuestra idea, esta es una ley general que establece una dinámica general. Seguramente cuando esto se presente a la comisión, nuestra intención es poder citar a todas las partes involucradas, a las cámaras empresariales, a los trabajadores, bueno, a las autoridades nacionales competentes, en este caso el ministro de Trabajo, el ministro de Economía, el ministro de Ganadería, que seguramente tenga mucho para aportar en estos temas, para ver cómo esto después se baja a tierra en algunos sectores de actividad y de repente hay sectores de actividad que tendrán que tener alguna mirada más específica, quizás alguna cadencia diferente en la aplicación de la misma. Es decir, creo que lo importante es tener el menú abierto como para poder tener también una cabeza abierta, porque en realidad la idea de este proyecto de ley es que salga sin duda con una mirada nacional y que sea un elemento que nos diferencie en el contexto internacional y que nos permita ser más productivos, insertarnos mejor en el mundo, ser más competitivos y trabajar mejor, que creo que eso es importante. Ahora, pedirle a este proyecto de ley que resuelva la productividad del país, creo que es mucho, ¿no? Porque en realidad la productividad del país está asociada a cosas más estructurales que tienen que ver con la educación que tienen cada uno de los trabajadores y trabajadoras, con el tipo de empleo que se genera, sin duda también por la incorporación de tecnología e inversión que las propias empresas y el Estado hace en el sector productivo, y eso sin duda escapa a este proyecto de ley. Este proyecto de ley lo que viene a regular es la extensión de la jornada laboral, que sin duda se aplica en un contexto específico, ¿no? Incluso tal vez sea digo, más lógico pensar en que este proyecto puede ayudar a mejorar la salud mental y física de las personas que la productividad del país. Sin duda. Ahora, ya que hablábamos que no se pierda productividad, también hay fe o hay, más que la fe, los datos son importantes, datos de los países en que esto se está implementando, en que mejoren las cifras de desempleo, es decir, que, yo qué sé, no sé, me imagino, un comercio que está abierto, un ejemplo muy
muy choto. 24 horas, en vez de, si tenés en vez de 3 turnos de 8, tenés 4 de 6. Bueno, hay una persona más que tiene empleo en ese sentido. ¿O no repercute seriamente en eso? Bueno, la evidencia dice que con respecto al tema de empleo no es tan evidente que genere más empleo. Lo que sí, en algunos casos puede ser que sí y en otros no, y eso hay que analizarlo por sector de actividad. Lo que sí es verdad es que generalmente donde se ha aplicado la reducción de la jornada laboral, en algunos casos es diferente, en este caso, porque en este caso estamos hablando que se va a mantener las 8 horas diarias, bueno, en realidad se ha trabajado mejor, pero no quiere decir que se cree más empleo. No es para el empleo es más para más No actividad. es el hincapié, no es eso. No, y por lo menos no es la evidencia que se establece, por lo menos en los impactos que ha tenido estos temas. Hablabas de cómo Uruguay fue pionero hace 100 años y ahora queda un poco rezagado. Quizás dar algunos datos de hacia dónde ha ido el mundo. Francia hace más de 2 décadas aprobó las 36 horas semanales. Hace poco en Chile se aprobó un paso de 45 a 40 horas semanales. Ecuador y Venezuela ya tenían 40 horas semanales de trabajo y en Colombia y Argentina se está discutiendo actualmente en el Parlamento la reducción de la jornada laboral. Lo decimos, entonces, el mundo va hacia allí. Si esto no logra aprobarse en este periodo, podemos, te pregunto a vos, ¿podemos llegar a ver esta propuesta como una de las líneas programáticas del Frente Amplio para la campaña electoral? Bueno, yo espero que esto se pueda aprobar en este periodo. Yo soy positivo en ese sentido. Sí. Pero creo que sin duda, si esto no logra aprobarse, creo que sería una puntería interesante que el Frente por lo menos escuchara este tema y pudiera incorporarlo como una propuesta programática, porque esto es un tema que se viene. Es decir, y creo que el Frente Amplio fue pionero en establecer a mi modo de ver, una revolución en el sistema laboral uruguayo, por derechos, por el nivel de actividad que hubo, por el nivel de trabajo que existió en todos estos años. Y me parece que sin duda, si pensamos desafíos del siglo XXI, del Uruguay del siglo XXI, sin duda la limitación de la jornada laboral y la reducción de la jornada laboral es uno de ellos. Hay otros derechos que también quizás habría que avanzar, como el derecho a la desconexión, ¿no? Porque en realidad hoy quizás hay trabajadores que no trabajan en un lugar, pero están todo el tiempo trabajando. Hay situaciones de los trabajadores de plataforma que sin duda hay que empezar, pero me parece que sin duda tendría que ser por lo menos algo muy importante, un corazoncito de alguna futura propuesta programática del Frente Amplio. Y calculo que no es un tema de fe. Si decís aspiro o pienso que se puede aprobar en este periodo, es porque los sondeos es que ajustando alguna cosita capaz que sale. Bueno, todos han dicho que sí. Vamos a ver si... ¿Todos los partidos? Todos han dicho que sí, públicamente. Vamos a ver si ese sí es más sí o es menos o es más pero. Vamos a ver, porque viste que muchas veces se dice una cosa y se hace otra. Pero esperemos que pueda por lo menos aprobarse, sobre todo por los trabajadores uruguayos, que creo que también se lo merecen. Daniel Cayani, gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nos vemos ahora en unos minutos nada más. Vamos a continuar en el próximo bloque con Hugo Bay. Continuamos al aire por la pantalla de TV Ciudad y vamos a seguir hablando del trabajo, pero ahora de algunos datos que adelantábamos al inicio del programa. El mercado laboral en Uruguay continúa mostrando una alta proporción de trabajadores con ingresos sumergidos. ¿Qué significa esto? Que más de medio millón de uruguayos y uruguayas ganan menos de 25.000 pesos por 40 horas semanales de trabajo desde el 2022. Enseguida con este tema me acordé cuando se hablaba de los 10.000 pesistas hace muchos años, ahora son los 20.000 pesistas. Estos ingresos sumergidos entre asalariados y no asalariados, hablamos de trabajadores en general, crecieron. La cantidad de personas en esta situación creció desde 2019. Hay más de 100.000 uruguayas y uruguayos más en esta situación. Y de ellos, 55.000 son asalariados, o sea, tienen relación de dependencia. Los más afectados son los jóvenes, las mujeres y los residentes del interior. Todo esto según un estudio del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, y para hablar de eso recibimos al economista Hugo Bay de ese instituto. Hugo, gracias, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Primera lectura de estos datos y del estudio en general.
primera lectura resaltada, ¿no? ¿Qué destacás de esto que acabamos de decir o que no hayamos dicho del estudio? No, en realidad, efectivamente, es un rasgo estructural del mercado laboral uruguayo, no es una novedad. Nosotros venimos siguiendo el tema de los salarios sumergidos desde hace muchos años. Nuestro primer informe desde allá del 2010, justamente con los 10.000 pesistas. Y bueno, obviamente la inflación nos ha obligado a ir subiendo, digamos, el umbral. Hoy estamos en esos 25.000 pesos. Pero básicamente lo que da cuenta este trabajo que hicimos para 2022 es esta realidad de que tenemos 550.000 ocupados aproximadamente que están ganando por debajo de 25.000 pesos líquidos al mes, ¿verdad? Por una jornada semanal de 40 horas. En fin, es un dato que choca, digamos, donde muchas veces nos detenemos mucho a ver qué pasa con el salario en términos de, bueno, cuánto bajó en la pandemia, cuánto se recuperó, cuánto falta llegar, y ese es un análisis bien importante, pero también es muy relevante ver cuál es el nivel de los salarios que tenemos en nuestro mercado laboral. Y quizá el segundo elemento, que también lo mencionaban ustedes, tiene que ver con, bueno, qué ha pasado en los últimos años, ¿verdad? Donde sabemos que el salario real retrocedió, cayó, ¿verdad? Tuvo un retroceso importante. ¿Y qué pasó con esta situación de los trabajadores con salarios sumergidos? Y en realidad, la comparación que hacemos con el año 2019, año previo a la pandemia, lo que muestra es un agravamiento importante de esta situación, ¿no? Es decir, tenemos, como decían, en 2019 teníamos unos 450.000 trabajadores con esta realidad salarial y hoy pasamos a 550.000, ¿verdad? Entonces, uno percibe que, bueno, ese retroceso salarial que se ha dado en los últimos años quizá se concentró con mayor intensidad entre esta población de trabajadores de bajos ingresos, ¿verdad? Y quizá en otros niveles de ingresos no fue tan fuerte la caída salarial, ¿verdad? Quizá esa es una de las primeras conclusiones que uno podría sacar del informe. También es cierto que hubo una recomposición del empleo en estos años, donde mucha gente perdió el empleo, accedió a otro. Hoy tenemos niveles de empleo que incluso están algo por encima de los que teníamos en 2019, pero donde claramente quizá esos nuevos empleos son de menor nivel salarial. Perdóname, Juli, Sí. voy a tu pregunta. Pero simplemente para poner las matemáticas, por si alguien anda lento para las matemáticas, son 800 pesos por día para todo. ¿Tá? Estamos hablando, te doy 800 pesos por día y vos de ahí tenés que comer, moverte, pagar las cuentas, a solucionar tu vivienda y todo. 800 pesos por día. Sí. No, y la magnitud que tiene además en un país, porque a veces nos olvidamos de las características que tiene nuestro país para poder, o que podrían ayudarlo a mejorar esta situación, ¿no? Un país relativamente pequeño y con algunas, algunas cuestiones características que lo podrían ayudar. En este sentido, Hugo, hablan en este informe de cuál es la población sobre la que cae más fuertemente estos salarios sumergidos. Mujeres, jóvenes y residentes del interior del país. ¿Por qué sucede esto? Es un fenómeno que además se viene arrastrando también hace tiempo. Exacto, son características. Nosotros siempre hacemos algunos cortes y encontramos más o menos los mismos resultados. Las mujeres en general tienen una proporción algo mayor de trabajadoras con niveles salariales sumergidos, pero fundamentalmente entre los jóvenes los porcentajes son bien elevados. Hay cerca de 56% de los jóvenes están con estos niveles salariales de 25.000 pesos líquidos o por debajo, ¿verdad? Y el fenómeno en el interior también es una realidad, que en el interior en general los ingresos de los hogares son más bajos y también los salarios que perciben o las remuneraciones que perciben los ocupados en el interior son más bajas, y ahí tenemos que, la proporción de asalariados en el interior está en el orden del 33% de los 25.000 pesistas, y en la capital está cerca del 20%, ¿verdad? Entonces, claramente hay brechas que tienen que ver con, también cuando miramos, por ejemplo, otros rasgos asociados a la precariedad laboral, como la informalidad. Ahí también en el interior y entre los jóvenes tenemos una incidencia mucho mayor de ese tipo de fenómenos. ¿Y cómo estamos de políticas enfocadas especialmente en esto para eso? Bueno, acá la herramienta fundamental para combatir esto tiene que ver, es decir, con la política salarial, digamos, ¿no? Por supuesto, ¿por qué la gente gana salarios tan bajos, digamos? Evidentemente tiene que ver con cuestiones que hacen a factores estructurales del mercado laboral, el tema educativo, el tema, la capacitación, la productividad, en fin. Ahora,
¿Mediante qué tipo de políticas podemos combatir o mitigar esto? Bueno, naturalmente la política salarial y sobre todo los ajustes del salario mínimo nacional, ¿no? Ahí aparece una herramienta fundamental que permite, digamos, levantar toda la base de la pirámide salarial a través de aumentos del salario mínimo nacional. También lineamientos dentro de lo que son las pautas salariales. Ahora estamos frente a una nueva ronda de Consejo de Salario, ¿verdad?, que se inicia para una cantidad muy importante, son más de 160 las mesas de negociación que se van a estar abriendo en esta etapa, y ahí en general ha habido etapas donde han habido lineamientos específicos con aumentos más altos para trabajadores de menores ingresos, ¿verdad? Es decir, más allá de criterios de carácter general, algunos ajustes más fuertes para estos trabajadores. Ese proceso particularmente se dio entre los años 2010 y 2013. Allí hubo un aumento muy importante del salario mínimo nacional, también de las categorías más bajas de los consejos de salarios, y eso permitió, bueno, que los salarios más bajos crecieran muy por encima de la media, y eso en cierta forma contribuyó a mitigar este problema, pero como vemos sigue planteado en términos muy importantes, ¿no? Dos detallecitos antes de meternos en el tema de las AFAP, que queremos hacerte alguna pregunta puntual para cerrar. Uno, cuando yo decía recién, imagínate 800 pesos para todo eso, y estaba pensando en una persona, ¿no? Para vos y para las personas que tengas a cargo o en el núcleo familiar, bueno, los que no generen ingresos tienen que vivir de eso también, ¿está? Clarísimo. Los sectores más sumergidos, decía recién, según arroja el estudio, el servicio doméstico, el rural, el trabajador rural, las trabajadoras rurales, el comercio y restaurantes y hoteles son los sectores más sumergidos en estas cuestiones salariales. Bueno, como te habíamos adelantado, tenemos unos minutos para hablar con la gente porque de verdad es una preocupación que tienen. Tú integraste el Comité de Expertos en Seguridad Social en representación de los trabajadores y alertabas hace unas semanas nada más, creo, de la necesidad de que las personas que tienen entre 40 y 50 años hagan el trámite o hagan averiguaciones en el BPS para salirse de las AFAP, porque van a ver con esta reforma jubilatoria aprobada afectada su jubilación. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la recomendación que haces en ese sentido? Sí, es un tema bastante complejo. La recomendación concreta, capaz que arrancamos por el final, es que hoy las personas, y esto va a estar vigente por lo que nos informó BPS, solamente hasta el 30 de noviembre de este año, las personas pueden agendarse en BPS para recibir un asesoramiento. Esto es una ley del año 2013, ¿verdad? El BPS ya ha asesorado a muchas personas en el marco de esto, para ver si les conviene, no exactamente desafiliarse de las AFAP, que eso no está previsto en el régimen mixto, sino revocar la opción del artículo 8, que naturalmente nadie va a entender de qué estoy hablando, pero que tiene que ver con la posibilidad de que a la gente, en el momento en que se creó el régimen mixto, se le permitió aportar la mitad al BPS y la mitad a la AFAP. Esa sería la opción voluntaria de afiliación a la AFAP, ¿verdad? Uno está obligado a aportar a la AFAP por encima de unos 79.000 pesos. Eso es obligatorio. Todo aquel que se pasa de 79.000 pesos en un determinado mes, esa parte del aporte tiene que ir necesariamente a la AFAP. Pero el sistema mixto generó la posibilidad de aportar mitad y mitad. Y eso estaba incentivado por una bonificación, ¿verdad? Que en cierta forma, por lo menos para buena parte de la población, podía resultar conveniente esa opción, para otros no. Por eso se creó esta ley que permite que la gente se asesorara en el BPS sobre si le convenía o no. Lo cierto es que con la reforma jubilatoria, desde el año 2033, esa bonificación, que era lo que incentivaba aportar mitad y mitad, se reduce y a partir del año 43 se elimina. O sea, todos los que tenemos 45 años o menos y nos vamos a jubilar a partir del año 2043, ya no vamos a recibir esa bonificación. Por lo tanto, de acuerdo a las cuentas que nosotros hicimos de la representación de los trabajadores en el BPS, desde el equipo, percibimos que para una cantidad importante de gente, probablemente ya no le convenga haber hecho la opción, y estas personas que están entre 40 y 49 años, repito, hasta el 30 de noviembre, tienen la opción de revocar esa opción. Es decir, como que el sistema les permite devolver la plata que estuvieron aportando a la FAP al BPS. Exactamente, salvo aquellos puchitos, llamémosle, que se aportaron a la FAP
porque la persona se pasó de 79.000. Por eso digo que no necesariamente va a sacar la totalidad de sus aportes en la FAP, pero sí una parte, y esto seguramente para muchas personas resulte conveniente a partir justamente de los cambios que se instrumentaron en la reforma jubilatoria. Ahora, los menores de 40 que firmaron en su momento esa opción, no hay tutía. Hoy por hoy la normativa no les permite revocar y se genera la curiosidad de que justamente se los convocó a tomar una opción voluntaria en el marco de unas reglas de juego que eso le podía resultar conveniente, pero la reforma recientemente aprobada le modifica esas reglas de juego. Todas esas personas se van a jubilar después del año 43, no van a tener bonificación y evidentemente, por lo que decíamos, no se les va a permitir revocar la opción. Evidentemente ahí hay un problema y decía yo en algún otro lado, me parece que hay como caldo de cultivo para el surgimiento de futuros cincuentones, ¿no? Gente que en cierta forma se va a sentir perjudicada, damnificada por cambios de regla que se modifican, que las perjudica. Y curiosamente, quienes no hicieron esa opción, que capaz que les hubiera convenido y tienen menos de 40 años, hoy la reforma jubilatoria los pone en una situación de que salen ganando, digamos, por haber no tomado aquella opción. En fin, una cuestión un tanto curiosa quizá del diseño. Creo que la reforma recientemente aprobada tiene problemas de diseño de este tipo, que no fueron debidamente estudiados. Y bueno, nosotros simplemente acá, más allá de lo que a cada uno le parezca la reforma, en fin, ya saben lo que opinamos desde el PIT-CNT, nuestro rechazo en términos generales a la reforma, pero más allá de eso, creo que lo importante es tratar de informar a la gente, como estamos haciendo acá, de que hoy tienen ese derecho hasta el 30 de noviembre de agendarse para recibir un asesoramiento en BPS y elegir lo que a la persona más le convenga, porque acá tampoco se pueden hacer generalizaciones. Cada trayectoria laboral, cada curva salarial es única, entonces la persona tiene que ir y el BPS va a estudiar su caso. Seguramente a muchos puedan convenirles revocar, posiblemente a otros les convenga mantener la opción del artículo 8, o sea que habrá que estudiar cada caso, pero por lo pronto dejamos planteado la posibilidad de que las personas se informen, porque eso sí, después del 30 de noviembre, por lo que tenemos informado hasta ahora por lo menos, quienes no se hayan agendado, se cierra la ventana y marchan también. Solamente has dicho muchas veces agendarse. ¿Es agendarse en atención al público? Es agendarse a través de la web. Uno, en un determinado link que está previsto para eso, uno pone revocación del artículo 8 BPS y accede inmediatamente al sitio dentro de la página web de BPS donde es posible agendarse. Para revocar el artículo 8. Y ahí, como bien dice, deja un pie adentro y tiene garantía de que va a recibir ese asesoramiento y va a poder tomar la decisión que más le conviene. Igual es importante decir también que aunque el plazo es 30 de noviembre, la recomendación es que quienes quieran hacer esto lo empiecen a hacer desde ya, porque las citas se están agotando de manera rapidísima. Los trabajadores y trabajadoras del BPS ya han denunciado que tienen falta de personal para atender todas las demandas, que las dudas con respecto a la reforma de la seguridad social, a la reforma jubilatoria ha generado. Así que es importante que quienes están en Montevideo y en otras localidades empiecen desde ya a intentar comunicarse y agendarse en el BPS, porque además las agendas se van renovando y no se puede agendar ahora para cerca de noviembre. Entonces hay que prestar atención. Hay gente que incluso ha tenido que irse a otro departamento para tener una agenda más cercana porque le generó preocupación esta situación. Así que no. Me asustaste ahora. Ya me agendo ahora cuando llegue acá. Hugo Valle, economista del Cuesta Duarte, gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Un placer, Juli. Si te digo fósiles, sonambulismo y ratones, es porque con todo eso ya viene sobre ciencia a la pantalla de TV Ciudad. Quédense aquí, nosotros volvemos el lunes que viene y vamos a estar acá esperándolos.